Bienvenidos a su clase en vivo número 2 de la unidad curricular Introducción a la Economía. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión hablaremos de temas de la unidad 2 y 3. ¿Cuál es la competencia específica? La unidad 2, los temas de la unidad 2 será comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. En cuanto a la unidad 3, su competencia específica será analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en las diferentes organizaciones. Tema de estudio específico, circuito económico, los bienes económicos, la demanda y la oferta. Dentro de la demanda hablaremos de los determinantes de la demanda, la curva de la demanda. Y en cuanto a la oferta, los determinantes de la oferta y la curva de la oferta. En cuanto al circuito económico, nosotros podemos decir que en economía nos apoyamos en una serie de modelos o representaciones gráficas para analizar las actividades de los diferentes sujetos económicos, corrientes de dinero, de bienes y servicios, de la producción, entre otras cosas, de manera de explicar la manera más simple acciones complejas que se realizan en la economía de los diferentes países. Entonces, gracias a ello, uno de esos modelos económicos es el circuito económico. ¿Pero qué es el circuito económico? El circuito económico no es más que una representación gráfica de esas diferentes transacciones o relaciones que se pueden dar en la economía de un país por parte de quién? De los sujetos económicos, vistos en anteriores clases, como la familia, la empresa y el gobierno, y sus relaciones o transacciones de parte de ellos con el extranjero o con el exterior y con la formación de capital. ¿Y cómo son esas transacciones? Esas transacciones son a través de corrientes reales, o sea, de intercambio de bienes o servicios, o corrientes monetarias de intercambio de dinero. Podemos decir que de la familia, a la empresa, existe una corriente, una transferencia, porque la familia presta en sus servicios a través del empleo en las empresas. Esa sería una corriente de bienes y servicios o corriente real. Pero a su vez, las familias perciben por parte de la empresa una remuneración por concurrir, por supuesto, a la empresa a realizar a realizar sus actividades, pues. En en este circuito podemos notar que en el centro está la empresa como motor, como dinamizador de una economía, de esa economía. Este es característico, este circuito económico, pues, de economías de tipo capitalista. Este, en este caso, continuando con la familia, podemos decir entonces que las familias también prestan sus servicios en el gobierno a través de las diferentes instituciones del Estado, este, en los ministerios, en las instituciones educativas, en los hospitales, en las universidades, o sea, en las diferentes instituciones públicas. También hay una corriente real de bienes, en este caso de servicios. ¿Por qué? Bueno, porque las familias también prestan sus servicios al gobierno. Y a su vez hay una remuneración por parte del gobierno para la familia. Otra cosa, entonces, esa es una corriente real que sale de la familia para el gobierno y una corriente monetaria que sale del gobierno para la familia. Pero a su vez, las familias también son consumidoras de los bienes
o servicios que prestan las empresas. Puede ser empresa de servicio, empresa de producción, empresas que venden productos directos al consumo. Entonces, esas familias ya ahora lo que está es saliendo, mejor dicho, es una corriente de bienes que salen de la empresa para la familia y por supuesto esto es para el consumo de ella. Y eso no es gratis. La familia debe llevarle a la empresa pues una corriente monetaria por el pago de esos bienes y servicios. ¿Cómo se dan las relaciones entonces del gobierno con la empresa? Bueno, la empresa vende al gobierno esos bienes o presta esos servicios. Y el gobierno, por supuesto, le lleva a la empresa una corriente monetaria por el pago de esos bienes y servicios. A su vez, el gobierno, la empresa debe pagar lleva una corriente monetaria hacia el gobierno por la vía de los impuestos o los tributos, o sea, los diferentes tributos, bien sean impuestos, tasas o contribuciones especiales. Entonces, ese dinero, por supuesto, el Estado lo va a destinar a servicios a la empresa, como por supuesto las carreteras que lo van a llevar a los diferentes parques industriales, los acueductos, los puentes que van a llevarse a las diferentes, que van a llegar a las diferentes empresas. A su vez, también la familia paga impuestos al gobierno. Y el gobierno, pues, por supuesto, le va a ofrecer una corriente de bienes y servicios públicos para satisfacer esas necesidades públicas. Entonces, en general, hay unas diferentes transacciones que se realizan entre los diferentes sujetos económicos, o sea, entre ellos, a través de esas corrientes reales y monetarias. Pero eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque esos sujetos económicos también se relacionan con el exterior. ¿A través de qué? Corrientes de bienes y servicios y por supuesto corrientes de dinero a través de las llamadas exportaciones e importaciones, que ellas dos forman lo que se llama la balanza comercial, que es una cuenta de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro contable que lleva la cuenta de todas aquellas transacciones que se realizan en la economía de un país en un momento determinado. Una de esas cuentas, de esa balanza de pagos, es la balanza comercial, que no es más que la diferencia de lo que se exporta menos lo que se importa en unidades monetarias. Entonces, la familia, las empresas y el gobierno compran cuando son compradores de bienes o traen para que presten servicios a nuestro país. Entonces estamos importando. Entonces, ¿qué es la importación? Es la compra al resto del mundo, al extranjero, por parte de una nación. A su vez, entonces las exportaciones son aquellos bienes o servicios que se prestan al resto del mundo. Quiere decir entonces que lo que se exporta es la venta y lo que se compra, lo que se vende son las exportaciones. Lo que se vende son las exportaciones y lo que se compra el resto del mundo son las importaciones. Esas transacciones, bien sea que se vendan bienes y entre dinero, o sea, que salga una corriente real y entre una corriente monetaria, es lo que son las exportaciones. Y a su vez, cuando somos compradores, bien sea que una empresa compre materia prima en el exterior, pues entonces estás importando materia prima, está entrando una corriente real y sale una corriente monetaria por el pago de esa materia prima. Cuando las familias, por ejemplo, también compran en el extranjero, también están importando. Cuando usted compra en Amazon, está pues importando un bien y ese dinero está saliendo fuera.
Esa es una corriente monetaria. Pero el gobierno también es comprador. Entonces, eh, ¿para qué? Bueno, puede comprar bienes para las diferentes instituciones, computadoras, lo que sea. En el extranjero también, porque el gobierno también compra y también importa. Y a su vez, pues sale una corriente monetaria por comprar esos bienes. Ahora, ¿qué sucede? Que cada uno de estos agentes económicos se lleva esa contabilidad de lo que entra y que sale en esa balanza comercial. Entonces, la balanza comercial es la diferencia o la resta entre lo que se exporta menos lo que se importa. De allí entonces es cómo se dan las relaciones de los diferentes sujetos económicos con el extranjero, familia, empresa y gobierno a través de corrientes reales y monetarias. A su vez, estos sujetos económicos se relacionan con la formación de capital, como la familia, los gobiernos y la empresa se puede relacionar con la formación de capital, pues a través del ahorro, de esa variable tan deseada por parte de todas las personas que perciben un ingreso por realizar una actividad económica. El ingreso se destina a los gastos, tanto el ingreso de la familia, llamado sueldo y salario, tanto el ingreso de la empresa, pues llamarse beneficio empresarial, o del gobierno, que puede llamarse ingresos públicos. Todos esos ingresos se destinan a los gastos. Ahora, si en algunas ocasiones queda algún excedente, se le llama ahorro. O sea, ¿a dónde va a ir parar ese dinero? Bueno, a la formación de capital de la economía de un país. Lo importante es que ese ahorro esté dentro del sistema financiero o que se invierta dentro, o que se invierta dentro de la economía del país en el aparato productivo nacional. Ahora, cuando ese dinero llamado ahorro es colocado en instituciones financieras en el exterior, o si pierde ese dinero en el exterior, pues generalmente este, se le llama fuga de capitales. Ese dinero o ese ahorro se produjo en la economía del país. Es por ello que lo que debería destinarse es a la inversión productiva, al ahorro nacional, porque con el ahorro pues se inyecta el aparato productivo, porque ese dinero generalmente que está en las instituciones financieras pues acumulados como ahorro, pues también se da por la vía de inversión, porque un gran porcentaje de ese ahorro, pues se da por la vía de los créditos, de los préstamos, para aquellos que no son excedentarios de dinero, que no tienen capacidad de ahorro, sino que en un momento determinado son deficitarios de fondos. En algunas ocasiones las empresas necesitan dinero para su capital de trabajo, recurren a las instituciones financieras y entonces, pues por supuesto, a través de un crédito, un préstamo, un instrumento, un pagaré, se obtienen un dinero para, por ejemplo, capital de trabajo, para la compra de una maquinaria, para la compra de un galpón, que eso es para producir, para reactivar el aparato productivo nacional. ¿Y de dónde vino? Del ahorro de los diferentes sujetos económicos. Las familias también no se van a quedar cruzadas de brazos si no tengo dinero. No, usted pela, pues por supuesto, por el crédito y puede solventar su problema. Claro, eso va a generar un interés y el pago de esa deuda, pero no se quedó con los brazos cruzados. Ay, no hay dinero, no hay disponibilidad. Somos deficitarios de fondos. Eso no, eso no se permite en una economía. El dinero debe invertirse de una manera productiva, siempre debe generar un interés, una ganancia. Los gobiernos también. Los gobiernos también, cuando tienen ingresos extraordinarios, pues esa capacidad de dinero, pues puede irse también por la vía del ahorro, de ese interés, y es muy importante para que se tenga pues conciencia de que cómo se va a gastar o se va a revertir otra vez
a satisfacer necesidades públicas, o también el Estado pues puede comprar ese, invertir pues ese dinero. Es importante destacar también que ese dinero, las empresas cuando tienen ese dinero pueden no solamente irse a las instituciones financieras u otros bancos, sino que también puede irse al mercado de valores y por supuesto adquirir acciones en las bolsas de valores. A su vez, si eres deficitario, no tienes capacidad de ahorro, pues puedes recurrir también no solamente a las instituciones financieras por la vía del crédito, un préstamo, sino que también puedes ir al mercado de valores. Si tú eres una empresa que está formada por acciones, puedes vender acciones en esa empresa. A su vez también está otra forma o instrumento llamado el bono y pues es solventar tu problema de liquidez monetaria, de iliquidez monetaria. Los gobiernos también, a través de la deuda pública, recurren, pues, por supuesto, cuando son deficitarios de fondos y las personas también. Ahora, eso desde el punto de vista de esas corrientes monetarias que se dan en la economía de un país. Algo interesante que se me olvidó mencionar desde el punto de vista de las diferentes transacciones de los sujetos económicos con el extranjero es que en muchas ocasiones, cuando es más lo que se importa, o sea, lo que se compra afuera, que lo que se vende, o sea, que lo que se exporta, existe lo que se llama un déficit en balanza comercial. Óigase bien, en balanza comercial, pero no en balanza de pago, porque la balanza de pago está en equilibrio, pero las relaciones con se le llama déficit, se le llama un déficit en balanza comercial, no un desequilibrio, porque es una balanza. Lo importante es saber diferenciar ese déficit, porque si hay déficit ya sabemos que es más lo que se compró al resto del mundo en bienes y, y menos lo que se vendió. Entonces es importante saber que cuando sucede eso, pues es más el dinero que sale que el que está entrando. Entonces hay un déficit, porque es más el dinero que sale que el dinero que entra. O viceversa, cuando es más lo que se vende que lo que se compra, entonces cuando es más lo que se vende, pues hay un superávit, está entrando más dinero en la economía de un país. Pero no todo déficit desde el punto de vista de eso que se trae es malo. Lo que importa es analizar bien la situación. ¿Qué se trae? Si se traen bienes de capital como maquinaria, cosas que van a reactivar el aparato productivo en un momento determinado, eso es positivo. Ahora, lo que es malo es que siempre existe un déficit al pasar de los años. Es que pongo así que en un año determinado se compraron maquinarias y eso para producir desde el punto de vista nacional está bien. Ahora, si lo que se trajo fueron bienes superfluos fabricados en otros países, lo que se está es entonces reactivando o incrementando el aparato productivo de otros países, porque lo que estás es comprando ya bienes terminados, bienes de consumo, generalmente son bienes de consumo suntuarios o bienes de consumo que de verdad no traen, desde el punto de vista de las actividades económicas, no son actividades reproductivas. De ahí entonces que de esa forma se da el circuito económico de una manera sencilla, nos da a explicar, nos facilita explicar esas actividades tan complejas que se dan en la economía del país por parte de los diferentes sujetos económicos. Vamos ahora a pasar a otro tema, que es a los diferentes tipos de bienes económicos. Un bien, pues nosotros podemos entender que un bien, un momento, por favor, un bien es aquello que nos satisface las necesidades. Los bienes pueden ser tangibles o de los que se llaman intangibles. Los intangibles son los servicios. Y ellos no solamente que, bueno, sí responden a satisfacer nuestras necesidades, pero muchos esos bienes, algunos se les llama bienes libres y otros se les denomina bienes económicos. Son a los que se les llama bienes económicos porque son escasos,
a pesar de que satisfacen que satisfacen una necesidad, ellos generalmente se les atribuye un precio, un valor para poder adquirirse en el mercado. En cambio, los bienes libres se dicen que son abundantes en la naturaleza, no se para disfrutarlos y satisfacer nuestra necesidad, no hay necesidad de pagarlo, como el oxígeno que respiramos, como la luz solar. Entonces nos damos cuenta que existe una cantidad de clasificaciones de los bienes. En este caso, yo escogí algunos. Tenemos los llamados bienes de producción. Los bienes de producción podemos decir que son aquellos que coadyuvan o son utilizados como materias primas en los procesos productivos. O sea, hay bienes de la primera etapa, como las materias primas, bienes de etapas intermedias, los bienes semiprocesados, bienes de la etapa final de producción, que ya se obtiene el producto terminado. Por ejemplo, usted tiene eh, una, se obtiene de la agricultura, puede obtenerse, vamos a llamar así, una fresa. Entonces, la producción de fresa se obtiene en la primera etapa. Ah, pero en la etapa intermedia sería la pulpa de fresa. Entonces sería un bien de la etapa intermedia, un bien semiprocesado. Ah, pero esa pulpa de fresa va a otro proceso productivo posterior para obtener un bien de consumo terminado también, llamado vamos a decirlo así, yogur de fresa, jugo de fresa, entre otros. Entonces, entre otras cosas que se pueden derivar de la fresa. Entonces, eso desde el punto de vista de ese tipo de bienes. Pero también existen esos bienes de consumo, que son aquellos que satisfacen, por supuesto, la misma palabra de Dios, dice los bienes, los, los bienes de consumo. Pero el consumo, pero que esos bienes de consumo a su vez pueden ser perecederos, semiduraderos y duraderos. Cuando son perecederos es porque esos bienes caducan o guardan sus propiedades por muy poco tiempo. Por ejemplo, los bienes o que pueden ser usados una sola vez. En cambio, los bienes de la etapa, los bienes de consumo semiduradero, pues duran un tiempo más largo o guardan sus propiedades para satisfacer la necesidad un tiempo más largo. Y los bienes duraderos, pues son aquellos que su, satisfacen la necesidad por un largo tiempo. Un vehículo, por ejemplo. Tenemos también los bienes muebles, son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Por ejemplo, un mueble, una computadora, una maquinaria. Tenemos los bienes privados, que los bienes privados pues son aquellos que pertenecen a una persona, bien sea porque lo compró, bien sea porque lo heredó, bien sea porque se lo regalaron, es de su propiedad, es para su uso. Eh, eh, vamos a decirle así, es de su uso exclusivo. Ahora, si él lo presta, lo que sea, pero es de él, le pertenece. También tenemos los bienes públicos, que son aquellos que pueden ser utilizados y están a la disponibilidad de la población, sin distinción. O sea que su usabilidad, vamos a llamarlo así, e- este, no debe ser limitada para nadie. Por ejemplo, un parque público, un alumbrado público, ¿cómo que se llama? Las bibliotecas públicas. Tenemos también los bienes complementarios, que son aquellos bienes que prestan su utilidad o son útiles en compañía de otro o de varios. Por ejemplo, un bien complementario que haces tú con un lápiz si, si no tienes un cuaderno. ¿Para qué te sirve una licuadora si no tienes el servicio eléctrico? A menos que sea una licuadora manual, pero estoy hablando de una licuadora que utiliza la electricidad. Entonces, los bienes complementarios son aquellos bienes que se complementan unos con otros. Los bienes de lujo pues, son aquellos que su demanda depende de aquellas personas de altos ingresos y que, como las joyas,
un coche deportivo, una mansión. Son aquellos bienes, entonces, que son para uso de aquellas personas que obtienen una renta elevada. Los bienes de capital, bueno, son aquellos que generalmente se usan en el proceso productivo como una maquinaria, una infraestructura, un galpón, una instalación, herramientas. Y también tenemos, bueno, los bienes de vuelta repetido, pero bueno, es desde el punto de vista de que en general estos son los bienes económicos más utilizados, pero hay más cantidad de ellos. Ahora vamos a entrar a ver la oferta y la demanda. ¿Qué es la demanda y qué es la oferta? Bueno, podemos decir que en el mercado está formado por la oferta y por la demanda. Entonces, el mercado está formado por esas dos fuerzas contrapuestas y contrarias. La demanda es aquella cantidad de bienes y servicios que los demandantes, compradores o consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios en el mercado. Pero a su vez está lo que se llama la oferta, que es el otro componente del mercado, que es aquella cantidad de bienes o servicios que están dispuestos a vender, a ofrecer los productores en el mercado. Cada uno entonces este, tiene sus condiciones de existencia, vamos a decirlo así. Y cada uno de ellos tiene comportamientos diferentes. Esos comportamientos diferentes en economía se le llama la ley de la demanda y la ley de la oferta, porque se comportan de manera diferente ante las variaciones de precio. Tenemos que existe la ley de la demanda. Por ejemplo, si mantenemos otras variables constantes, si el precio de un bien aumenta, o sea, la cantidad de ese bien disminuye. O viceversa, cuando el precio de un bien disminuye, la gente quiere comprar más. Eso es lo que es el sentimiento de las personas. Es la manera de cómo ellas quisieran. Actúan, como ellas actúan. Entonces, ese comportamiento es lo que se le llama la ley de la demanda. Existe una relación inversa entre las cantidades a ser demandadas en el mercado y la variación del precio. Si el precio aumenta, la demanda disminuye. Y si el precio disminuye, la demanda aumenta. Eso es lo que se le conoce como la ley de la demanda. Pero a su vez tenemos la ley de la oferta, que es un comportamiento muy diferente, un comportamiento muy diferente desde el punto de vista de esos productores, vendedores u oferentes en el mercado. Tenemos entonces que el comportamiento es que cuando el precio del bien aumenta, o sea, la ley de la demanda establece que cuando el precio del bien en el mercado aumenta, los productores u oferentes quisieran vender más en el mercado. Pero cuando el precio del bien disminuye, pues se sienten desmotivados, pues ellos quisieran un precio mayor y entonces tratan de, pues se sienten desmotivados y si sus costos de producción no cubren muchas veces hasta el costo de producción, el precio no cubre su costo de producción, pues más desmotivados se sienten para producir. Nadie quiere producir a pérdida. Entonces, existe una relación directa entre los precios en el mercado y las cantidades a ser ofrecidas por los productores, pues. Pero hay factores que determinan ese comportamiento de las demandas y de la oferta. Tenemos, pues, por ejemplo, un determinante de la demanda es el precio del producto. Ese es el factor, vamos a decirlo así, más directo, porque a mayor precio hay una menor demanda y viceversa. Es un determinante. Pero tenemos los ingresos del consumidor. Si eso desde el punto de vista de la ley de la demanda. Pero esos factores determinantes de la demanda
Generalmente tienen que ver con el ingreso del consumidor, el precio de bienes relacionados, gustos y preferencias, expectativa futura y tamaño del mercado. El precio está directamente relacionado con la ley de la demanda, pero los factores determinantes de la demanda son ingresos del consumidor, el precio de los bienes, gustos y preferencias, expectativas futuras y tamaño del mercado. Entonces, ¿qué es eso de que tiene que ver los ingresos del consumidor? Sí, porque si la población o la gente gana más, pues, o le suben su ingreso, suele querer, pues, aumentar la compra de bienes. Pero si su nivel de ingreso disminuye o queda desempleado, pues, ¿cómo va a reaccionar? Tratar de tratar de comprar menos productos. También ese es un determinante. Otro determinante sería el precio de bienes relacionados. Por ejemplo, los bienes sustitutos. Un bien sustituto o rival es aquel que compite en el mercado para satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, si el precio sube de uno de esos bienes, por ejemplo, el jugo, la gente entonces se siente desmotivada a comprar jugo y compra refresco. Entonces, otra cosa sería, pues, los gustos y preferencias, por ejemplo, algo que hace que la demanda aumente o baje de un producto, de los productos, por ejemplo, las modas, las tendencias o cambios culturales, etcétera. Entonces, lo que antes, por ejemplo, la necesidad que se tenía antes de una carreta no es lo mismo que se tiene hoy día, pues, hasta desde el punto de vista de la moda, de la ropa también. Las expectativas futuras. Bueno, si la gente cree que el precio de un bien va a subir, pues puede crear hasta una escasez porque la compra es exacerbada. Ahora, el tamaño del mercado es importante, claro, porque si aumenta el número de consumidores, pues por supuesto también aumenta la demanda o viceversa. En cambio, desde el punto de vista de los determinantes de la oferta, podemos decir que tenemos entre ellos los costos de producción, la tecnología, los objetivos de la organización, precio de otros bienes sustitutos, impuestos y subsidios, expectativas de las empresariales y el número de productores. Entonces, si por ejemplo la oferta está muy relacionada, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de los costos de producción, porque si los insumos como por ejemplo energía, salarios, materia prima aumenta, pues el precio va a aumentar, el precio final del consumidor va a aumentar generalmente. Y a su vez, si él no está bien planificado, su beneficio va a disminuir y por supuesto van a tratar de ofrecer menos a un mayor precio. Ahora, si los costos bajan, pues la oferta aumentaría. La incorporación de tecnologías en el proceso productivo, porque es importante, porque si ese desarrollo tecnológico permite pues, producir más con menos recursos, o sea, son más eficientes y reduce el material de desecho disminuye, lo que reduce son los costos y por supuesto aumenta la capacidad de la oferta. Por eso es que es tan importante los avances técnicos y que incrementen la eficiencia en la producción. Otros son los objetivos de la organización, que las metas empresariales influyen en la producción. Por ejemplo, con una expectativa de crecimiento, como un objetivo de ganar cuotas de mercado, incentiva querer ofrecer más cantidad desde el punto de vista, bien sea con márgenes menores. Otras cosas pueden ser el precio de los bienes sustitutos. Bueno, si el precio de un producto relacionado aumenta, ese precio, entonces los productores podrían cambiar su producción hacia ese bien, al que le da mayor ventaja, pues. Los impuestos y subsidios. Es bastante importante porque un aumento en los impuestos sobre la producción, y sobre todo si es muy grande, muy exacerbado, reduce la oferta, desmotiva, mientras que los subsidios fomentan la producción. Las expectativas empresariales, por ejemplo, las previsiones por el futuro del mercado, sea bien sea los precios futuros que puedan afectar o todo lo contrario, que puedan beneficiarlo, eso también es un determinante de la demanda. Importante lo que se pueda ofrecer, pues. Y el número de productores, o sea que cuantos más competidores hay en el mercado, pues mayor será la oferta total. Eso desde el punto de vista de esa oferta y de esa demanda. Algo importante que mencionar
que la oferta y la demanda nos podemos apoyar para graficarlas aquí en esta representación gráfica, en este eje de coordenadas. En el eje X, pues tenemos las cantidades a ser demandadas y en el eje Y los precios. En el eje Y los precios y en el eje X las cantidades a ser demandadas u ofrecidas. En este cuadro tenemos los valores de la demanda y en este los de la oferta. Por ejemplo, cuando la cantidad demandada es 5, fíjense ustedes que cuando la cantidad demandada es 5, perdón, cuando la cantidad ofrecida es 5, el precio es 1. Tenemos este punto. Estoy, estoy colocando los puntos con las combinaciones de precio y cantidades a ser ofrecidas en este momento para graficar la curva de la oferta. Es esta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando el precio es 10, perdón, que cuando el precio es 2, la cantidad a ser ofrecida es 10. Que cuando cuando el precio es 2, la cantidad que quieren los productores pues colocar en el mercado es 10. Pero a su vez que cuando el precio es 3, ellos desean colocar en el mercado 15. Que cuando el precio es 4 quieren colocar en el mercado 20 a ofrecer. Y a su vez que cuando el precio es 5 quieren ofrecer 25 de cantidad. Se unen esos puntos y obtenemos la curva de la oferta. También tenemos entonces cómo trazar la curva de la demanda, que cuando el precio es 5, la cantidad que quisieran comprar los demandantes es 5 porque ven el precio elevado. Cuando el precio es 4, perdón, cuando el precio es 4, ellos quisieran demandar más porque el precio va bajando, más 10, y así sucesivamente, hasta que vemos que a medida que el precio disminuye, las cantidades a ser demandadas aumentan, cumpliéndose la ley de la demanda. Y a su vez, en la oferta, que cuando el precio en el mercado en este caso, va aumentando, pues ellos quisieran pues vender más. Entonces, ese es el comportamiento que existe una relación directa, este aumenta y este aumenta, que existe una relación inversa, que cuando el precio disminuye, las cantidades aumentan. Cuando trazamos la demanda y perdón, cuando trazamos la oferta y luego trazamos la demanda, nos damos cuenta que hay un punto de intersección entre las curvas, que se da en el precio 3 con 15 cantidades a ser ofrecidas y con el precio 3 con cantidades a ser demandadas. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que consiguieron un precio de equilibrio, porque en ocasiones hay exceso, con el precio alto hay un exceso de oferta y la gente no quiere comprar porque la oferta está por encima de la demanda. O en este caso, cuando el precio empieza a bajar, pues cuando el precio quiere aumentar, perdón, disminuir la demanda, quiere comprar más. Entonces, en ese caso hay un exceso de demanda y la oferta no quiere con un precio tan bajo, pues ofrecer esos productos. De ahí entonces que el mercado llegan a un acuerdo y se establece el llamado precio de equilibrio en el mercado. Eso pues desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. La curva de la oferta está roja y la curva de la demanda está azul. ¿Cómo se graficó? Con la combinación de los precios y las cantidades. La combinación de los precios y las cantidades. Entonces tenemos la demanda en azul y la oferta en rojo. No me queda más que decirle que cualquier sugerencia, comentario, duda lo pueden hacer a través de la plataforma virtual. Gracias, estoy a la orden.